es lo que me motiva muchísimo. Eso es lo que me motiva muchísimo. Entonces, mi charla se enfoca más que todo en el uso de esta bacteria o este género de bacterias que es sumamente raro y tiene características muy interesantes para la biología sintética, que lo vamos a ir discutiendo poco a poco y cómo aplicar eso en interés biomédico, que es más que todo mi área. Me gusta mucho a mí toda la parte que tiene que ver con biomedicina, inmunoterapia, cáncer y enfermedades autoinmunes. Entonces, con eso, pues es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. Entonces, primero les voy a contar un poco sobre los aspectos introductorios de este género de bacterias, que tienen, como les mencionaba, características bien diferentes e interesantes a lo que normalmente se conoce. Primero, su clase, pertenece a la clase Molycutis y, más que todo, la primera característica interesante es su genoma y tamaño. Estas bacterias son especies con genomas muy, muy pequeños, desde 0,6 a 1,35 megapares de bases y tamaños muy pequeños. Y ok, esto en comparación sí es bastante pequeño si lo comparamos con otras especies que utilizamos normalmente. Por ejemplo, E. coli tiene un genoma aproximado de 4,6 millones de pares de bases, una levadura como Saccharomyces cerevisiae tiene 12 millones y pues nosotros, ¿verdad? Que nuestro genoma haploide es de 3.200 millones. Entonces estamos hablando que es realmente pequeño. Entonces aquí podemos ver en la figura uno una comparación de este, por ejemplo, el Mycoplasma genitalum con otras bacterias y su tamaño genómico. Y primero, esta es una característica muy importante porque entre menos cantidad de ADN tenga un organismo, más fácil es modificarlo, porque va a haber menos ADN estorbando. Entonces, si tenemos un organismo con muy poquito ADN, nuestras tecnologías de ingeniería genética van a ser más precisas porque hay menos material genético pues estorbando. Luego las estructuras celulares. Y es que estas bacterias, aunque evolutivamente son gram positivas, no tienen pared celular, entonces no hay peptidoglucano. Entonces, eso es muy interesante porque presentan, bueno, también estas bacterias presentan alta diversidad y flexibilidad en su forma debido a que no hay una pared rígida, manteniéndolas como en una posición establecida. Y pues, ¿verdad? Requieren de moléculas como nosotros, como esteroles, para estabilizar su membrana, pero esa es la segunda característica de interés, porque al no tener una pared de peptidoglucanos y nosotros introducimos material genético externo como plásmidos, va a ser más fácil de que ingrese a la célula. Porque, por ejemplo, cuando uno intenta modificar genéticamente bacterias gram positivas, debido a esa pared ancha de peptidoglucano, a veces suele ser difícil, ya sea por heat shock o por electroporación. Si nosotros modificamos genéticamente bacterias gram positivas, a veces la eficiencia es baja por justamente esa pared. Entonces, como micoplasma, el género micoplasma no tiene esa pared celular, es más fácil de modificar por lo mismo, porque no está estorbando esa pared y la introducción de vectores con material genético externo y recombinante puede ser más eficiente por lo mismo. Luego su metabolismo. La mayoría de micoplasmas son parásitos de animales y plantas. Y como les contaba, evolutivamente se consideran gran positivas, pero debido a cómo son parásitos, fueron perdiendo características debido a este estilo de vida y reduciendo sus características, porque al ser parásitos no necesitan tantos genes para, por ejemplo, metabolizar tantos nutrientes y hacer tantos metabolitos. Y justamente eso, que su genoma es muy reducido, tienen un genoma pequeño porque viven mucho del metabolismo mínimo y que obtienen muchos nutrientes de su huésped. Otros aspectos interesantes que tiene Mycoplasma es que primero tiene la capacidad de plegar correctamente puentes disulfuro. Entonces, si nos acordamos un poco, esto es muy importante, más que todo ya para la parte de expresión genética, em, y que solo tienen dos codón de stop, a diferencia de nosotros que pues tenemos tres. Para las micoplasmas, el codón UGA codifica también para triptofano. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos genéticamente con micoplasma, pues hay que tener cuidado de que si hay un codón stop, pues va a ser un triptofano. Entonces, es una característica bastante interesante que tienen. Y que al no tener pared celular son naturalmente resistentes a los antibióticos. Luego me gustaría contarles un poco eh, avances de la ingeniería genética y la biología sintética utilizando micoplasma. Más que todo porque ya vimos estas tres principales características que, bueno, tienen genoma reducido, o sea, entonces es ideal para nosotros porque tiene poquito ADN que modificar, o sea, para modificar. Luego no tiene pared celular de peptidoglucano, entonces se facilita justamente la modificación porque no hay una pared de estorbando. Y luego que tiene la capacidad de plegar puentes disulfuro que
¿verdad? Como recordamos, es esa interacción que sucede cuando hay dos aminoácidos cisteína, que no todas las bacterias tienen la capacidad de plegar puentes disulfuro. Y un tercio de nuestras proteínas contienen puentes disulfuro. Entonces, eso significa que también podemos utilizar micoplasma para producir proteínas eucariotas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, bueno, les voy a contar un poco de experimentos que han sentado las bases en el uso de estas especies de micoplasma. Primero es la creación de Mycoplasma genomis, Mycoplasma micoides SYN1, que bueno, esto fue todo un hito porque fue la primera célula bacteriana en tener un genoma completamente sintético. Entonces, ¿cómo fue eso? Entonces, primero, los investigadores crearon crearon el genoma de Mycoplasma micoides mediante síntesis química, o sea, mediante, como nosotros hacemos los primers, pero haciendo un genoma completo y ensamblándolo en diferentes cassettes. Ok, vamos a hacer 1078 cassettes de 1080 pares de bases, irlo ensamblando, irlo ensamblando, irlo ensamblando. Luego, todos estos fragmentos ensamblados lo metieron en la levadura Saccharomyces cerevisiae y luego el genoma que estaba en Saccharomyces cerevisiae se aisló y se le transfirió a otra especie de micoplasma que se llama Capricolum. Entonces, prácticamente lo que hicieron, en resumidas cuentas, fue clonar sintéticamente el genoma de Mycoplasma micoides, metérselo en una levadura y esa levadura sacarle el ADN y meterlo en otra especie que se llama Mycoplasma capricolum. Interesantemente, ¿qué fue lo que pasó? Que Mycoplasma capricolum se empezó a comportar como micoides. Entonces, eso fue un hito prácticamente y justamente lo hizo. Si le suena el nombre, el equipo de investigación de Craig Venter, ¿verdad? Este man que pues tiene recursos monetarios casi que infinitos para hacer mucha ciencia, que fue, ¿verdad? Que estuvo detrás de parte del proyecto del genoma humano y pues crearon, ¿verdad? Ese es el paper original, que crearon una bacteria completamente sintética a base de un genoma creado, pues a base de síntesis química. Entonces, ven, como les contaba, la célula nativa se empezó comportando y desarrollando como una M. mycoides. Pues fue un proyecto que costó demasiado, o sea, esto costó 40 millones de dólares y duró 3 años, o sea, el paper se publicó en 2010, pero las bases se establecieron desde el 95. Por eso les cuento como que este señor, o sea, realmente tiene mucho capital para hacer este tipo de cosas. Y bueno, esta investigación tuvo grandes repercusiones biotecnológicas y bioéticas, porque, ¿verdad? Fue la primera vez que se creó por completo un organismo sintético. Entonces, abrió la puerta a muchas herramientas y muchas bases de biología sintética. Pero este señor y su grupo de investigación no se quedó ahí. Siguió experimentando más para la creación de la versión 3.0 de esta Mycoplasma micoides, que lo que hicieron fue que lo llevaron un poco más allá. Y lo que hicieron fue que crearon la primera célula mínima sintética. ¿Qué significa eso? Una célula mínima sintética es una célula que solo tiene los genes necesarios para sobrevivir. O sea, no tiene más ni menos. Porque si tenemos más, pues habrían más genes que están haciendo una función extra. Y si tenemos menos y si le quitamos un gen más, pues ya la bacteria se muere. Entonces, eso es una célula mínima sintética, que solo tiene los genes necesarios para sobrevivir. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron el genoma de la 1.0, que es la que les acabo de contar, y lo redujeron hasta casi medio millón de pares de bases y solo 473 genes esenciales, que los dividieron en estas categorías y crearon prácticamente el genoma más pequeño de un organismo autorreplicable. Aquí lo podemos ver un poco más en esta tabla, que la comparación en los genes que ellos dejaron y en los genes que ellos eliminaron. Entonces, no sé, por ejemplo, en transporte de membrana dejaron 31 genes y eliminaron 32. Por ejemplo, en transporte y catabolismo de fuentes de carbono solo dejaron 2 y eliminaron prácticamente todos, 34. ¿Y qué era lo que pasaba? O que ellos se dieron cuenta que, bueno, si nosotros le eliminábamos uno más, listo, la bacteria se moría, no funcionaba. Entonces redujeron bastantemente, o sea, prácticamente a la mitad, la cantidad de genes que tenía la 1.0 a la 3.0, creando, ¿verdad?, esta célula sintética. Aquí podemos ver un par de figuras del paper, ¿verdad? Este es el paper original, salió en 2016. Y, ¿verdad? El diseño y síntesis de un genoma bacteriano mínimo. Y aquí podemos ver cosas que pues tienen mucho sentido. Aquí podemos ver, por ejemplo, la 1.0 y la 3.0 y
No sé, yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que la 1.0 es más grande? Pues obviamente justo por esto mismo, porque la 1.0 pues tiene más genes, puede crecer más, puede tener más cosas, ¿verdad? En su genoma y la hace crecer más, incluso también aquí en este otro gráfico. Y aquí tenemos, ¿verdad? Por microscopía electrónica. Entonces, prácticamente en este paper llevaron más allá la versión 1.0 de la Mycoplasma mycoides sintética para ya crear el primer organismo, pues, mínimo sintético. Y pues, aunque, ¿verdad? Esta ciencia no sea tan aplicada, es un poco de ciencia básica, pues nos da a entender, ¿verdad? O sea, la información que se generó a partir de estas publicaciones fue tanta, ¿verdad? Que sentaron unas bases muy sólidas en todo lo que es creación de genomas sintéticos y genes esenciales en este tipo de bacterias. Entonces, ya dejando un poco más la ciencia básica que se ha hecho en la última década utilizando micoplasma, ahora ya quiero llevar a aplicaciones concretas de que hoy, cómo vamos a utilizar o cómo se ha utilizado micoplasma para la expresión recombinante ya de proteínas, eucariotas más que todo. Entonces, primero les voy a contar sobre los Live Therapeutic Products, que prácticamente son productos vivos que tienen una función terapéutica. Entonces, bueno, como les contaba, ¿verdad? Son microorganismos que, debido a sus características biológicas y funcionales, y en conjunto con herramientas genéticas son capaces ya sea de colonizar tejidos humanos, modular el sistema inmune y secretar o entregar biomoléculas complejas como son prácticamente anticuerpos, interleuquinas y otras cosas. Y un microorganismo que se ha utilizado mucho para esto es Mycoplasma pneumoniae, que tal vez le suene el neumonía porque es justamente un microorganismo que da pues neumonía. Pero se ha utilizado muchísimo porque es un patógeno, bueno, como les cuento, ¿verdad? Es un patógeno pulmonar humano causante de neumonía típica y otras enfermedades pulmonares. Ha sido ampliamente estudiado con un extenso toolkit de biología sintética para modificar su genoma y pues las terapias preclínicas que han utilizado este patógeno para diferentes aplicaciones han tenido resultados prometedores. Entonces voy a empezar contándoles ya un poco sobre Mycoplasma pneumoniae y para lo que se ha utilizado. Pero para eso era lo que hablábamos. Las proteínas eucariotas son difíciles de expresar en bacterias, por lo que les contaba de los puentes disulfuro. Porque nuestras proteínas, en comparación a las de las bacterias, pues requieren modificaciones posttraduccionales. Porque estas modificaciones posttraduccionales son necesarias para que la proteína tenga una correcta estructura terciaria o cuaternaria y por ende una función correcta. Porque acordemos que lo que le da función a la proteína justamente son su plegamiento tridimensional. Y aquí están los puentes de sulfuro que les contaba, que los puentes de sulfuro están presentes en un tercio de de las proteínas eucariotas en general. Entonces, ¿qué significa eso? Que un chasis bacteriano normal no puede producir un tercio de todas las proteínas eucariotas por lo mismo, porque los chasis bacterianos comunes, como E. coli, que ahorita lo vamos a ver, no tienen la capacidad de hacer ese plegamiento de los puentes disulfuro. Y bueno, justamente son esos, ¿verdad? Los enlaces covalentes entre el grupo sulfhidro de residuo cisteína, ¿verdad? La aminoácido cisteína, que es justamente el que tiene la S aquí. Entonces, nosotros nos volvemos a empezar, ok, pero E. coli, que se usa el chasis para todo, ¿se podría utilizar? Pues depende, porque digamos, en efecto hay LVPs que utilizan cepas de E. coli eh, como terapia, pero es cuestión de las modificaciones posttraduccionales que este chasis presenta ciertas limitaciones, como estas, por ejemplo, el entorno reductor del citoplasma de E. coli, que pues el periplasma, que es verdad, ese espacio que está entre membranas, afecta que bioquímicamente se genere el enlace, o bueno, el plegamiento. Luego los cuerpos de inclusión, ¿verdad? Que E. coli al tener sus cuerpos de inclusión hacen que se necesiten pasos adicionales de naturalización y renaturalización para que la proteína pues quede bien. Entonces esto aumenta el tiempo, la complejidad y los costos de los protocolos para poder tener una proteína funcional. Luego la presencia de lipopolisacáridos, ¿verdad? Que eso lleva a que necesitemos una extensiva purificación para que nuestra proteína quede libre de LPS. Y luego el sistema de plegamiento de chaperonas, que no todas las cepas de E. coli pues tienen sistemas de plegamiento eficientes para, ¿verdad?, generar estas moléculas complejas. Entonces, también, ¿qué sucede? Bueno, que el sistema de secreción se puede cargar fácilmente. El periplasma es pequeño, entonces solo es un 16% del espacio celular, entonces no es tan eficiente. Y, ¿verdad? La optimización y caracterización de utilizar una E. coli para estas aplicaciones, pues puede ser extensiva
y hay que hacer una modificación extensiva a detalle con respecto a la proteína que se quiere expresar. Entonces, por eso ahí es donde se entra al uso de Mycoplasma pneumoniae como un producto vivo bioterapéutico. Primero vamos a enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, este paper, ¿qué es lo que hicieron los investigadores? Fue que modificaron una Mycoplasma pneumoniae para combatir infecciones pulmonales de Pseudomonas aeruginosa resistente a antibióticos. Entonces, em, lo que hicieron fue que modificaron a la Mycoplasma pneumoniae para que expresara ciertas cosas. Primero, glucosidasas que hidrolizan enlaces glucosídicos y alginatoliasas que rompen enlaces alginato. Esto prácticamente porque las pseudomonas aeruginosas cuando generan esas infecciones en el pulmón generan biofilms. Y, ¿verdad? Como ustedes saben, los biofilms a veces son un toque complicados de combatir porque es ese consorcio bacteriano que está ahí colaborando entre sí y normalmente cuando uno lo trata con péptidos antimicrobianos o con algún antibiótico, pues se hace más difícil. Entonces, eso complica bastante el pronóstico de una persona que tiene una infección pulmonar. Entonces, lo que hicieron fue modificar a esta bacteria con primero estos dos tipos de enzimas para romper un poco el biofilm y luego con piosinas, que son un tipo de péptido antimicrobiano que tiene pues actividad bactericida para que cuando una vez se rompa el biofilm afecte, ¿verdad?, a la bacteria y la destruya. Y tuvo resultados bastante prometedores porque tras de esto se validó in vivo, se validó con pues, ratitas, con ratoncitos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Con los ratoncitos los infectaron con la Pseudomonas aeruginosa resistente. Luego les dieron el tratamiento con diferentes constructos genéticos de estas proteínas y luego, ¿verdad? Analizaron el porcentaje de supervivencia y cómo la infección pues mejoró. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el control positivo que tiene PBS, pues, ¿verdad? No, la ratita no se murió. Pero luego podemos ver que hubo una mejoría con el constructo que tiene la bacteria y estas proteínas, dando a entender que si se hace un tratamiento en conjunto con una bacteria que tenga la capacidad de pues colonizar el pulmón, pues vamos a tener un mejor pronóstico porque en efecto la bacteria o sea, se combate, o sea, se combate contra la bacteria que es multiresistente y está en biofilm y pues podemos tener resultados prometedores. Luego me gustaría preguntarles luego este otro caso, que es la expresión de interleuquina 10 que previene la inflamación de pulmón. Entonces, em, las interleuquinas son súper importantes para el sistema inmune. Si no están un poco relacionados con las interleuquinas, es prácticamente son las proteínas que generan respuestas inmunes en nuestras células. Pueden haber proinflamatorias y antiinflamatorias, por ejemplo. La interleuquina 10 es un potente antiinflamatorio. Hay otras interleuquinas que son potentes proinflamatorias, pero eso depende mucho. Pero lo que hicieron justamente aquí los investigadores fue que expresaron una interleuquina 10 humana que fue modificada mediante ingeniería de proteínas para prevenir inflamación de pulmón. Entonces, bien, podemos ver aquí, esta es la estructura molecular de la interleuquina 10 y podemos ver que pues es un homodímero, es una estructura pues compleja que tal vez una bacteria cualquiera no podría expresar una interleuquina 10 humana y pues los investigadores lo utilizaron para expresarla en Mycoplasma pneumoniae. Como les contaba, es una citoquina, ¿verdad? Que las citoquinas son este mecanismo de intercambio de información entre las células del sistema inmune y pues, ¿verdad? Es muy importante para limitar la respuesta inmune y para prevenir la inflamación crónica y mantener la homeostasis. Entonces, ¿qué pasa? Si las personas que tienen enfermedades autoinflamatorias y el sistema inmune lucha para bloquear esa inflamación, pues ahí es donde la gente utiliza este tipo de tecnologías para que, ok, se llegue, se exprese interleuquina 10 y la inflamación pues baje y no haya tanta inflamación crónica y se limite esa respuesta inmune. Y luego, ¿verdad? Es un potencial agente inmunoterapéutico. Entonces, justamente en este paper se validó que Mycoplasma pneumoniae puede expresar este tipo de moléculas humanas y que justamente tienen puentes disulfuro y que está validado justamente en vivo también y que es un potencial agente terapéutico. Pero hay un problema.
Mycoplasma pneumoniae tiene una gran limitante, que es su tiempo de división, que es realmente lento. Imagínense, para que Mycoplasma pneumoniae se divida, tienen que pasar de 8 a 20 horas. Entonces, pues eso, o sea, está bien. Estamos hablando de que esta bacteria en efecto tiene muy buenos resultados preclínicos, bueno, o potenciales resultados preclínicos y buenos resultados in vivo, pero es demasiado lenta. Entonces hay que tener mucha paciencia cuando se trabaja con esta bacteria. Entonces, si la comparamos, por ejemplo, con E. coli o levaduras, pues prácticamente son incomparables, porque E. coli, por ejemplo, se divide cada 5 minutos y las levaduras normalmente se dividen cada hora y media. Entonces, eso realmente limita mucho, por ejemplo, la producción a gran escala de esta bacteria. Los experimentos se vuelven más tardados y pues dificulta procesos de optimización, rendimiento y escalamiento. Entonces, ¿fue lo que pasó? Los investigadores pues empezaron a estudiar más especies de micoplasmas y descubrieron, o bueno, se descubrió en 2013 la Mycoplasma phaeohyminatoris, que es como una prima cercana de Mycoplasma pneumoniae. Pero, ¿cuál es el detalle de phaeohyminatoris? Primero, que tiene las mismas características de relevancia. Genoma pequeño, sin pared celular y tiene la capacidad de plegar puentes disulfuro. Se divide cada de 27 a 33 minutos, comparable ahora sí como una E. coli, y es relativamente nueva. Se descubrió en 2009, la aislaron de la microbiota de caprinos en cabras en Suiza, y a partir de ahí la empezaron a estudiar y se dieron cuenta de que en efecto tiene pues efectos relevantes para medicina y sí, bioterapéutica. Y justamente es parte del Mycoplasma mycoides cluster, que es un grupo de bacterias que son patógenos y infectan rumiantes, como vacas, cabras, ovejas, venados, búfalos, etcétera, etcétera. Entonces también es un potencial chasis para terapias veterinarias. Y justamente esto, ya que estamos aquí, les cuento que esta era la bacteria con la que yo trabajaba. Em, pero que igual es el detalle, como que les cuento que Mycoplasma phaeohyminatoris, pues no tenía o sea, no tenía partes genéticas optimizadas. O sea, estamos hablando de que es una bacteria relativamente nueva y pues no existía mucho, no se sentía piezas como promotores, señales de secreción, terminadores, etcétera, etcétera, para utilizar en esta bacteria. Entonces, primero sale esta publicación que justamente es publicada por la persona que fue mi tutor, Javier González de Miguel, donde se hace un estudio extensivo para desarrollar una plataforma de secreción de biomoléculas en esta nueva bacteria. Porque, como les digo, y les cuento, no había herramientas genéticas para la expresión y secreción de biomoléculas en este chasis. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Primero, optimizó y caracterizó promotores para que tuvieran una alta tasa de transcripción y poder expresar bastante proteína recombinante. Luego caracterizó señales de secreción para que esa proteína recombinante que estuviera siendo expresada saliera al sobrenadante, y expresó biomoléculas de interés como biomoléculas de interés pues biomédico, que se las voy a mencionar ahorita. Entonces, justamente primero expresó otra interleuquina que se llama la interleuquina 10, que la interleuquina 22, perdón. La interleuquina 22 tiene una función más dual. En algunos tejidos puede funcionar como proinflamatorio, otros puede funcionar como antiinflamatorio, pero justamente aquí podemos ver un poco de la cascada molecular que genera cuando se une a los receptores. Genera toda esta cascada de fosforilación a base de las proteínas STAT y las MAP quinasas, y puede tener un montón de funciones, ¿verdad? Desde sobrevivencia, regeneración, inflamación, antiapoptosis, antimicrobiana. Entonces, la expresión de interleuquina 22 en ciertos tejidos es súper importante para mantener un balance y una homeostasis. Y luego también expresó una molécula que se llama isoniazida, que justamente es un medicamento patentado, que lo que hace es que se pega a otra interleuquina que se llama la interleuquina 1, que fue de las primeras que se descubrió. ¿Y qué pasa? Como la isoniazida se pega a la interleuquina 1, lo que hace es que previene la inflamación. Entonces también hay gente que tiene inflamaciones crónicas, que justamente como la gente que tiene artritis, se toma isoniazida, eso bloquea las interacciones que es justamente una proteína recombinante, la isoniazida, bloquea las interacciones moleculares con la interleuquina 1, y pues su mecanismo de inflamación disminuye. Entonces es antiinflamatorio, es un medicamento antiinflamatorio actualmente justamente que se vende. Entonces expresó estas dos moléculas y también expresó unas moléculas que se llaman nanoanticuerpos, que justamente es muy interesante porque es un tipo de anticuerpos que solo lo producen los camélidos, como los camellos, como los dromedarios,
¿Y por qué son interesantes los nanoanticuerpos? Porque justamente eso, porque son bien pequeñitos. Porque son caracterizados por ser bien pequeños, como o sea, una décima parte de un anticuerpo humano, y son sencillos, pero con propiedades bastante interesantes, como las que les voy a contar ahorita. Nosotros trabajábamos con dos, uno que justamente bloqueaba la recepción de CTLA4 y PDL1, que ahorita les voy a explicar por qué el bloqueo de esos receptores celulares es muy importante. Entonces, justamente es eso. ¿Qué es lo que pasa? Esto ya voy a hablar un poquito de biología del cáncer y de estos receptores. Entonces, ¿qué pasa? Los receptores CTLA4 y PDL1 son puntos de control inmunitarios. Son proteínas de respuesta que están en la membrana y que regulan a las células inmunes y son súper importantes en cáncer. Hay muchas terapias que van hacia esas proteínas de membrana. ¿Por qué? Porque justamente funcionan como checkpoints. Entonces, vean, primero les voy a contar el ejemplo de CTLA4. Porque, vean, aquí está CTLA4 y se pega con una proteína que se llama B7. Entonces, podemos ver que aquí tenemos una célula T inactiva, que esta es la que se encargaría de matar a la célula tumoral, pero ¿qué pasa? Como CTLA4 recibe la señal con B7, esto inactiva a la célula T y la célula tumoral se puede escapar. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un bloqueo en CTLA4 y ya justamente no hace este checkpoint, más bien eso activa la célula T y genera la muerte de la célula tumoral. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, ya sean células presentadoras de antígenos o las mismas células tumorales, son inteligentes. O sea, por eso el cáncer es un conjunto de enfermedades tan difíciles, porque es tan complejo que es muy inteligente. O sea, entonces, lo que pasa es que ya sea la célula tumoral empieza a expresar un montón de B7, las células presentadoras de antígeno empiezan a presentar un montón de B7 y eso va a hacer que justamente se una con los receptores CTLA4 que tienen las células T y eso automáticamente las va a inactivar porque justamente es un punto de control inmunitario. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una tecnología que bloquea esa interacción, más bien nos va a activar las células T y va a causar la muerte tumoral. Pasa exactamente igual con PDL1, PDL1 y PD1. Entonces, en el cáncer justamente está PDL1 y en las células T está PD1. Entonces, ¿qué pasa? Si se da esta interacción, vuelve a pasar exactamente lo mismo. Se desactiva la célula T y el cáncer se escapa. Pero ¿qué pasa? Si el cáncer, nosotros bloqueamos PDL1 con un anticuerpo o con un nanoanticuerpo PDL1, pues la célula T se activa y puede destruir el tumor. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Estas terapias anticancerígenas y solo se basa justamente en el bloqueo de esas proteínas que son importantísimas porque justamente son checkpoints moleculares cruciales para la supervivencia tumoral. Entonces, si nosotros lo logramos bloquear, son terapias prometedoras, ¿verdad? Para que el cáncer, pues, afectar al cáncer y que no evada el sistema inmune, como suele suceder en ciertos tumores. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aquí les cuento un poco de los resultados de esto. Que esa es la cosa, ¿verdad? Acuérdense que nosotros siempre podemos expresar una proteína, pero después de expresarla, nosotros nos tenemos que dar cuenta si es funcional. O sea, nada hacemos si nosotros expresamos una proteína, pero no es funcional y no tiene una función. O sea, sí, pues está bien, pero ¿cómo sabemos si está bien plegada? ¿Cómo sabemos si genera una respuesta biológica? Entonces, estos son estos resultados que les voy a mostrar. Primero utilizamos unas células que se llaman HEC-Blue. Entonces, las HEC-Blue son células que uno compra, están genéticamente modificadas con el receptor de la interleuquina 22. Entonces, si uno las trata con una interleuquina 22 funcional, activan la cascada basada en fosforilaciones de STAT3 y activan un gen reportero. Entonces, las placas cambian de color, que eso es lo que podemos ver acá. Entonces, vean que cuando nosotros tratábamos las células HEC-Blue con interleuquina 22, pues teníamos una respuesta. Eso significa, al tener una respuesta, que la interleuquina 22 es funcional. Porque si no fuera funcional, no podría activar esta cascada y no habría señal a 630 nanómetros. Entonces, ok, bien, logramos expresar interleuquina 22 y es funcional. Y luego otra forma, ¿verdad? También para probar si una proteína es funcional es mediante los famosos ELISAs.
Porque los ELISAs, ¿verdad? Tienen la capacidad de que tu proteína se una o que se ancle se una y que haya una señal colorimétrica. Pero ¿qué pasa? Si tu proteína está mal plegada o si tu proteína no tiene una función correcta, no va a poder tener una señal porque pues no se va a pegar bien el anticuerpo. Y acuérdense que normalmente estos son anticuerpos monoclonales súper específicos que se tienen que pegar específicamente a cierto sitio de la proteína. Entonces, si la proteína está mal plegada, esto no sucede. Entonces, aquí podemos ver justamente eso. Podemos ver que utilizando los dos nanoanticuerpos que les conté, una activación en la señal de Lisa y una activación con respecto a la cantidad de nanoanticuerpo. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Pues que en efecto también se puede expresar proteínas, nanoanticuerpos en Mycoplasma ferruminatoris. Y pues no, eso está genial. ¿Qué demás aplicaciones podemos utilizar para esta bacteria, para la producción de diferentes interacciones moleculares? Y pues ahí es donde también ya yo me incorporo a la investigación. Esta investigación se realizó en el Centro de Regulación Genómica, que, que queda en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, que es justamente este edificio. Es súper lindo, o sea, top. Ahí yo trabajaba en el Departamento de Biología Sintética y de Sistemas, específicamente en el laboratorio de diseño de sistemas biológicos. Y justamente mi tarea fue expandir el toolset o el toolkit de Mycoplasma fulminatoris para expresar biomoléculas, para analizar interacciones proteicas y demás aplicaciones. Entonces, ya con el paper pasado que les enseñé, fue como, ok, en efecto, sabemos que Mycoplasma fulminatoris puede expresar proteínas eucariotas, pero podemos hacer una presentación en superficie de biomoléculas. Si ustedes me dirán, ok, ¿qué es eso? También conocido como Surface Display of Biomolecules. ¿Qué es eso? Es cuando uno ancla, como pueden ver aquí, a la superficie de la célula diferentes cosas. Puede ser proteínas antigénicas, celulasas, proteínas fluorescentes, anticuerpos. ¿Para qué? Para diferentes aplicaciones, desde biosensores a inmunología, muy utilizado en la biología sintética. ¿Por qué? Porque nos permite analizar las interacciones moleculares en detalle de las proteínas que están siendo ancladas. También nos da entendimiento de las propiedades de esa biomolécula, su afinidad, su especificidad, y nos da el potencial para crear nuevas metodologías en tratamiento de enfermedades, como entrega de drogas y vacunas. Y yo utilicé dos estrategias principales unas que se llama Lipobox Approach, que es cuando uno ancla la proteína desde el N-terminal, y luego los Membrane Helix Anchors, que es cuando uno ancla la proteína desde el C-terminal. Entonces, cuando utilicé el approach de N-terminus, expresé interleuquina 22, y cuando utilicé el C-terminus, apliqué uno de los nanoanticuerpos que vimos hace poco. Entonces, ¿cómo yo hacía esto? Prácticamente. Lo que sí es que yo primero creaba mis constructos con Gibson Assembly. No voy a entrar mucho detalle a metodología, eso podemos hablarlo ahorita o luego, pero ensamblaba con Gibson Assembly, luego clonaba en E. coli y luego hacía una extracción de ADN plasmídico, un famoso mini prep, y mandaba a secuenciar para confirmar que en efecto mi constructo quedó bien por sangre. Entonces mandaba a secuenciar asegurarme que mi constructo quedó bien, porque si esto quedaba mal, si había una letra mala, ya mi proteína no se iba a expresar como yo quería porque iba a inducir una mutación. Entonces yo tenía que asegurarme 100% de que mi constructo había quedado bien. Luego yo transformaba ya a la protagonista, que era Mycoplasma ferruminatoris, y yo estaba buscando anclar las proteínas a la membrana, ¿verdad? Entonces yo tenía que hacer una extracción de proteínas muy específica que se llama LAMP extraction, que a partir de un cultivo bacteriano yo puedo quedarme con las proteínas que están asociadas a una fase lipídica, o sea, la membrana, y las proteínas que están asociadas al citosol, o sea, la fase acuosa. Entonces yo esperaba que mi proteína estuviera en la fracción lipídica. ¿Por qué dimembrana? Fracción lipídica. Entonces, esa era mi hipótesis, que yo haya asegurado anclar mi proteína justamente en la membrana. Y luego yo caracterizaba funcionalmente estas fracciones mediante Western blot, ELISA, HEC2 cells, las HEC glue cells que les conté, y cuantificación proteica. Entonces, les voy a enseñar un poco los resultados que obtuve. Con respecto primero al Lipobox Approach, que acuérdense que es cuando yo anclaba la molécula desde el N-terminal. Primero aquí, bueno, estos fueron
par de los constructos que yo hice. Entonces, primero yo expresaba con un promotor que se llama A2. Luego aquí está mi señal proteica, que es, ven, en el N terminal. Esto es justamente el lipobox. Luego, la secuencia codificante de mi proteína y luego Hybrid, que Hybrid es un tag que uno le pone, es súper chiquitito, es como de seis aminoácidos al final de la proteína, que lo que hace es que ahí es donde se va a unir el anticuerpo específico por Western blot o por cuantificación para que uno pueda darse cuenta específicamente de cuánta cantidad de proteína recombinante uno tiene y en qué fracción está. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un Western blot, lo que tuvo, entonces podemos ver primero que tenemos un montón de señal en el sobrenadante. ¿Qué nos hace decir eso? Que, ok, ¿por qué la señal está en el sobrenadante si debe estar prácticamente en la fracción lipídica, que es la membrana? Ven, yo esperaba un resultado como este. Ven, por ejemplo, que aquí tenemos poquito en el sobrenadante. En la fracción celular, pues está todo, ¿verdad? Porque está toda la célula completa. En la fracción acuosa no tenemos nada, que era lo que yo buscaba, porque eso significa que mi proteína no estaba en el citosol. Y en la fracción lipídica, estas dos bandas. Y ustedes se preguntarán, ok, si es una proteína, ¿por qué hay dos bandas en la fracción lipídica? Entonces, eso es justamente por cómo se procesan estas proteínas. Entonces, estas proteínas, el mecanismo molecular, porque la bacteria hace esto, es utilizando el peptidoseñal, que justamente es la señal, pero que es la lipoproteína, pero cuando ya está su versión final, vean que se corta el peptidoseñal. Entonces, esto tiene más peso molecular y esto tiene menos. Entonces, aquí podemos ver ambas bandas. Esta es la no procesada, que es esta, por eso pesa un poquito más. Y luego tenemos la procesada que pesa un poquito menos porque ya no tiene el péptido señal. Entonces, este era el resultado que yo estaba buscando. Y con baja señal en el sobrenadante. Y luego, ¿verdad? Aquí podemos ver otros resultados que simplemente son que mi proteína en efecto era funcional. ¿Ven? Por aquí la señal en el ELISA, mi señal en el ELISA y la señal, ¿verdad? En las HEC Blue Cells, dándome a entender que pues mi proteína que yo estaba expresando en la membrana también era funcional in vitro. Luego con la parte de ese terminal, aquí vean que es un poco diferente, porque vean que aquí mis constructos igual tienen el mismo promotor, ahora tienen la secuencia codificante del nanoanticuerpo, pero vean que ahora Hybrid está al frente con la secuencia de expresión y estas colitas que están atrás justamente son mis membrane helix anchor. ¿Ven? Y por eso es C terminal, porque mi constructo ahora de anclaje está en el C terminal de la proteína. El approach fue súper similar. Vean que ahí está mi Western blot. Aquí tenemos, ¿verdad? Las mismas fracciones, pero aquí vemos algo interesante. Tenemos, ok, no procesada, procesada, no procesada, procesada, pero vemos que tenemos varios tamaños en el sobrenadante. Que, siéndoles muy sinceros, esa es parte de las preguntas que no logré resolver. Ahorita les voy a decir. Entonces, ven, eso que en efecto podemos ver un anclaje en el C terminal y que era funcional. Ven, aquí podemos ver que hay poquita señal, en realidad hay menos señal en comparación cuando expresé interleuquina 22, pero podemos ver que por lo menos, ¿verdad? Se ven las bandas y están en la fracción esperada, que es la lipidic. Bueno, aquí un poquito más o menos, aquí un poquito en la acuosa, pero este fue como el mejor resultado, la 3290. Luego, para ir cerrando, un poco de conclusiones y puntos de discusión. El primero es que, bueno, está bien, puede asegurar que las lipoboxes y las membrane helix tienen el potencial para crear una presentación en superficie de biomoléculas en Mycoplasma feminatoris, pero ¿qué tan fuerte es el anclaje? Que ese es el principal limitante. Ok, el anclaje, ok, es fuerte, o sea, sucede, la proteína se expresa justamente en la membrana, pero ¿qué sucede luego que esa proteína se está despegando? Por ejemplo, como lo enseñé ahora, ¿por qué hay tanta señal en la fracción del sobrenadante de interleuquina 2? Es que se expresó mucho, pero entonces hubo tanta proteína en la membrana que la célula no pudo aguantar y simplemente las cortó a todas y por eso tengo tanto en el sobrenadante. Luego, el membrane helix anchor puede ser cortado en diferentes sitios porque hay varios tamaños visibles en el sobrenadante, que es lo que veíamos en la imagen pasada, y pues si estos todos tamaños serán funcionales. Pero la principal limitante de estos experimentos es que nosotros necesitamos asegurar un anclaje estable.
Y faltaron varios experimentos, ¿verdad? Yo me tuve que volver a Costa Rica porque mi pasantía se terminó. Me hubiera encantado quedarme respondiendo estas preguntas, pero para asegurar un ensamblaje estable, lo que hubiéramos hecho, lo que se empezó a hacer fue, ok, probar mutaciones diferentes en el sitio de corte para ver si eso generaba estabilidad, aumentar los motivos hidrofóbicos en las proteínas para que esa interacción hidrofóbica entre proteína membrana fuera más estable y optimizar otras piezas genéticas, poder estudiar otras señales de secreción y poder estudiar otras vías de secreción que tienen las micoplasmas, que eso también se ha hecho actualmente en otras investigaciones de investigación futura. Por ejemplo, esta gente, el grupo de Sergi Torres, que, o sea, son brutales en todo esto de expresión de micoplasma, que lo que hicieron fue justamente optimizar igual la surface expression de biomoléculas, pero utilizando otro pathway que se llama el pathway cleavage binding, que es justamente el que utilizan las micoplasmas para cortar los anticuerpos cuando hacen una infección. Entonces, ellos optimizaron mediante herramientas de biología sintética este pathway para también hacer algo parecido a lo que estaba haciendo el grupo en el que yo estaba. Luego también utilizar em, otras características biológicas de micoplasma, como las vesículas, vesículas extracelulares, para transferencia horizontal de genes mediante plásmidos y otras cosas. Luego también optimizar más piezas genéticas. Aquí en estas piezas genéticas, esta gente hasta hace un kill switch para la micoplasma, optimiza promotores basados en luz, optimiza diferentes sistemas de binding con streptomicina. Ah, increíble. Este paper, muy buen paper. Y luego también, por ejemplo, también micoplasma pneumoniae, también, que es algo que también quería hacer en Furominatoris, aumentar y optimizar la secreción y la exposure, ¿verdad?, de proteínas en la membrana, que por mediante las características que les mencioné anteriormente, metiendo mutaciones en el sitio de corte, metiendo ciertas cosas para ver si eso le agrega estabilidad al sistema. Y pues nada, yo creo que eso de mi parte sería. Muchísimas gracias por su atención. Estaré encantado de contestar las preguntas que tengan. Ahí agregué mi Instagram. A veces me gusta divulgar ciencia cuando tengo tiempo para editar videos. Y también la página de SynBio Latam. Y pues nada, bueno, y mi LinkedIn también, pero no. Muchas gracias y es un placer. Muchas gracias, Alonso, realmente por la gran ponencia que acabas de dar. Tocaste temas muy interesantes, no solamente relacionados a biomedicina, sino que creo que también se pudo observar la flexibilidad que tiene la biosintética desde proponer nuevos sistemas a también rediseñarlos, y no solamente en la parte quizás infecciosa, sino también irnos a cáncer y otros tipos de campos, ¿no? Realmente muy versátil todo. Y bien, pasamos a la sesión de preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano si quieren dirigir y para que se les habilite el audio, ¿no? Para que conteste el ponente, y también pueden dejar sus comentarios para poder leerlo, ¿no? En este caso, bueno, tenemos la primera mano alzada. Adelante, Rodrigo. ¿Qué tal, Alonso? Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Quería saber un poco, a ver, en un momento vi que pusiste también a Pseudomonas aeruginosa, la mencionaste. No sé si Ujú. tienes también experiencia trabajando con Pseudomonas. Vieras que no, o sea, no tengo la oportunidad de trabajar. Bueno, con Pseudomonas, el único trabajo que he hecho fue analizarle genes de resistencia a antibióticos en matrices ambientales que se aislaron de Costa Rica, pero desde una perspectiva de biología sintética nunca he tenido la oportunidad de trabajar con Pseudomonas. Ah, ok. Pero igual, mi pregunta era, por ejemplo, en micoplasma. No sé Ujú. si los niveles de expresión, por ejemplo, no sé si alguno de los genes que han expresado en micoplasma ha tenido diferentes niveles de expresión comparado, por ejemplo, con sus organismos originales o comparado con E. coli. Porque cuando uno quiere hacer una expresión heteróloga, muchas veces cambia cuando cambia entre organismos. Y mi duda No, venía claro. de que ha sido calculada la expresión, bueno, en un proyecto que estamos trabajando en San Marcos, ha sido calculada la expresión de una proteína afín al plomo en E. coli, pero queríamos expresar en otro organismo, así que no sé si has visto si cambia mucho el nivel de expresión cuando cambia de organismo, ¿no? Vieras que como tal, o bueno, el grupo de investigación donde estaba, como tal, no está tan interesado como tal vez en el nivel de expresión, porque ¿qué pasaba? Tal vez E. coli era capaz de expresar la proteína, pero simplemente no era capaz de hacer una proteína funcional. Entonces, para el grupo de investigación, más bien que utilizaba E. coli para clonar justamente la proteína y luego introducírsela al Mycoplasma pheroemulatoris
Pero, uy, dame un chance. Mi perrito quería salir, perdón. Entonces, ajá, entonces, como tal, está bien, tal vez hay piezas genéticas más optimizadas para em, secretar justamente este tipo de proteínas, pero E. coli, aunque la secrete y se pueda calcular una diferencia en el nivel de expresión, no va a ser capaz de hacer una proteína funcional. Entonces era más que todo la limitante. Lo que sí hicieron justamente, hay un paper del grupo de investigación donde estaba, donde compararon ciertos micoplasmas, varias especies de micoplasmas, a ver cuál era la más promising one para este tipo de aplicaciones. Pero como tal no utilizábamos E. coli por lo mismo, por estas limitaciones de que no pueden expresar esta naturaleza de proteínas. Claro, Muchas ahí evita gracias. el tema de plegamiento, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Y nuevamente le hago presente al público de que las preguntas estarán siendo registradas para poder participar del sorteo de certificados que vamos a dar en la clausura el día de hoy. Bien, continuamos con la pregunta entonces. Nuevamente pueden levantar la mano o dejarla en la barra de comentarios de que la estaremos leyendo, ¿no? En este caso, Ofelia pregunta, tiene un par de preguntas. La primera es si las fracciones que adicionaron ya eran conocidas o estudiadas en su experimento. ¿Te refieres a las LAMPs? Vieras que ese fue un protocolo que se desarrolló justamente en el lab porque necesitábamos una forma de medir dónde estaba nuestra proteína. O sea, si nosotros hacíamos una extracción completa de proteínas, simplemente íbamos a ver que tal vez era más cualitativo. Ok, la proteína la logramos expresar o no mediante el Western blot. Pero el lab desarrolló este proceso que prácticamente era tratar las proteínas con varias matrices hidrofóbicas y hidrofílicas para ir separando, ¿verdad?, las proteínas que estuvieran afín a cada matriz y luego quedarnos con la parte lipídica o las proteínas asociadas a membrana, eso es lo que le decimos LAMPs. Entonces, quedarnos con los LAMPs y luego con las proteínas que estaban solo en la fase acuosa. Entonces, digamos que como tal vez ya era sí conocido, pero es un protocolo no tan común porque se desarrolló en el lab para separar, ¿verdad?, las proteínas por fracción. Y con la otra pregunta que mencionas es, ¿me diste el flujo de membrana? No me di el flujo de membrana. Eso ya tal vez salía un poco del scope de la investigación que hice, pero sería bastante interesante también. Muchas gracias por tu pregunta, Ophelia. Claro, sí, es muy interesante realmente. Bien, si no hay más preguntas, por ahí los chicos de el staff me confirman si hay preguntas en YouTube. Por mientras vamos a seguir con esta pregunta. Luis Fernando dice, muchas gracias por la ponencia. Estoy tratando de producir una DNA polimerasa en el laboratorio, pero tengo el inconveniente de que no es tan estable en el tiempo que puedo ser, no es tan, pero no tengo el tiempo de que no es tan estable en el tiempo, perdón. ¿Qué puedo hacer para que sea más robusta? Me gustaría recibir alcances al respecto de acuerdo a tu experiencia. Ok, a ver, ok, tú estás expresando. Ok, entonces creo que ahí tal vez habría que tomar varias consideraciones que estás haciendo. Por ejemplo, no sé, el ADN polimerasa, o sea, el chasis, ¿qué chasis estás utilizando? Si la ADN polimerasa que estás expresando es del mismo chasis, cuál es la estructura molecular de la ADN polimerasa, si tiene alguna región tal vez complicada de expresar. Eso creo que podemos que lo tomes en cuenta, tal vez, o sea, podríamos, no sé, incluso podría ayudarte luego, pero en base a la información que me das, sería bueno, primero, ¿verdad? Un chasis adecuado. Ok, es de origen de otra bacteria. Tal vez comparar con o sea, alinear, por ejemplo, una ADN polimerasa de E. coli versus esa para ver diferencias significativas y ver si puede andar por ahí. Y también asegurarte de que tengas una buena señal de secreción para que por lo menos la proteína se secrete. No sé si estás secretándola o más bien estás haciendo que se produzca en el citosol para vos luego hacer una disrupción celular y purificar la proteína, que eso también puede adicionar más pasos. Ok, secretada, tal vez aumentar la eficiencia mediante, ¿verdad? Una señal de secreción pues más optimizada. Pero eso, y también, ¿verdad? Intentar hacer todo en un medio, por ejemplo, no sé si estás, no sé los buffers tal vez que estás utilizando, si la proteína, pues, no sé, es más hidrofílica, más hidrofóbica, eso tal vez se puede desestabilizarla cuando se secrete. Entonces, para hacerte un resumen,
comparar, ¿verdad? Cómo es la secuencia de la ADN polimerasa, luego optimizar la señal de secreción, ver la naturaleza de la proteína, a ver si es más hidrofílica y hidrofóbica, porque si es pues hidrofóbica y se secreta, pues obviamente va, o sea, no va a ser funcional porque no es afín, ¿verdad? La secreción a la naturaleza intrínseca de la proteína. Y pues eso por lo menos creo que serían como Pero podemos hablarlo luego, o sea, pues podemos hablarlo. Me parece muy interesante eso que estás haciendo, Luis Fernando. ¿Qué Bien. dice? Sí, hay una pregunta de YouTube ahí. Dice Milagros Mm, pregunta, ¿cuáles son los beneficios de crear una célula mínima sintética? ok, creo que eso depende, o sea, creo que eso, como mencionan los autores en el primer paper, ¿verdad? Que salió 2000 en 2010 y luego la versión 3.3 en 2016. Creo que el beneficio principal es poder entender el metabolismo de lo que es necesario para que algo esté vivo y que no. Entonces, ok, primero, si le quito un gen más de traducción, se muere la bacteria. Ok, ¿por qué? Nosotros tenemos esos genes y yo creo que tal vez la aplicación directa como tal es un poco más abstracta, pero gracias a esa ciencia básica, nosotros podemos entender muchas cosas. También, por ejemplo, creo que me voy a volver a esa diapositiva. Avísenme si... ¿cuál era? Era esta, ¿ah? Sí. Ok, entonces, y también, por ejemplo, hay muchas cosas muy interesantes porque vean que hay una, ¿dónde era? ¿Dónde era? Hay una categoría que dice que son proteínas que no se saben. Ven, 17% de proteínas no caracterizadas y no asignadas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que si ellos, aunque sea, quitaban uno de estos genes, la bacteria se moría. Entonces, ok, ¿qué hay en ese gen? Entonces, eso también sirvió muchísimo para poder entender cuáles genes estaban ahí que no estaban previamente caracterizados para saber su función. Pero yo creo que por ahí andaba, yo creo que por aquí, transcription, no lo encuentro por acá, pero aquí hay, me acuerdo que hay una, ve, aquí, no asignados, vean, no asignados. De los genes que no estaban no asignados, le quitaron 134. ¿Qué significa? Que estos 134 no son necesarios para la vida de la bacteria. Pero ¿qué pasaba si se metían con uno de estos 79? ¡Pum! La bacteria se moría. ¿Por qué? No se sabía. Entonces, esto también permitió el estudio de 79 nuevos genes con potenciales funciones nuevas. Bien, perfecto. Muchas gracias, Alonso. Bien, si no hay más preguntas, ahí quizás por el chat, bueno, ahí esta última oportunidad. También, chicos, me ayudan compartiendo el formulario de registro. Yo tenía un par de preguntas justo, Alonso, también para Claro, hacer dime. esto. En este caso, justo hablando del tema de los chasis, bueno, la producción, la creación de lo que serían estas células mínimamente sintéticas, ¿se han probado para producción de primeros recombinantes o lo que sería bioreactores o solamente se han evaluado la posibilidad de su existencia, ¿no? Como ese tema de que se pueden sobrevivir. Siento muy honesto. Le he perdido un poco el tracking después de lo que sucedió con la versión 3.3, después de estas publicaciones y lo que se ha hecho con estos chasis, pero yo por lo menos consideraría que tal vez, por ejemplo, utilizar la 3.3 para producir algo, tal vez sería un poco contraproducente porque solo tiene lo necesario para vivir, no tiene lo necesario para hacer un buen chasis de producción. Claro. Entonces, habría que tal vez buscar para qué se esté utilizando ahorita o para qué estudios estén utilizando la Zinc 3.3, porque volvemos a lo mismo, este tipo de estudios fueron muy basales, o sea, no es ciencia aplicada, es ciencia básica, pero acordémonos que siempre para tener ciencia aplicada necesitamos partir de ciencia básica. Entonces, yo creería que tal vez no las hayan utilizado o como plataformas de expresión, pero sí hayan permitido el descubrimiento de nuevas cosas y nuevas tecnologías. Pero sí hay que buscar para qué las han utilizado en los últimos años. Claro, ¿no? Sí, porque suena muy interesante y quizás pueda abrir, ¿no? En el futuro el tema de producciones muy complejas, pero ya no buscando la naturaleza ni sobre todo haciendo las modificaciones, ¿no? Que por eso, por ejemplo, se estudia mucho la metabolómica para estudiar las redes metabólicas de un chasis, optimizar la producción de tu producto, sino pues ya diseñarlo, ¿no? De un principio y tener todas las optimizaciones desde cero, ¿no? Es Claro. algo muy interesante.
Bien, mi segunda pregunta era acerca de la parte de la fuerza de anclaje, justamente esa duda que te había Ujú, dejado, ujú. porque yo tenía esa, cuando comenzaste a hablarlo y explicarlo, tenía esa duda, ¿no? De si habías contemplado o habías visto o registrado, ¿no? Algunos trabajos in silico que hablen sobre la dinámica o la fuerza ya, pues en modelos matemáticos o dinámica molecular acerca de este comportamiento. Vieras que no, o sea, la parte in sílico que se desarrolló fue principalmente para extraer las secuencias más, o sea, digamos, como que se filtró todos los péptidos señal y se filtraron todas las Membrane Silent Helix y se hizo una filtración de cuáles eran los potenciales más fuertes. Entonces, es el top hits, digamos, fueron los que se extrajeron y se utilizaron y se validaron experimentalmente, pero como tal no utilizamos como ningún tipo de docking o modelado estructural, que hubiera sido tal vez también muy interesante y necesario para ver la estabilidad de la proteína. em, Porque fue ese paso más allá, ¿verdad? Como el paso inicial fue expresarlo y secretarlo, fue, ok, no, está bien, intentemos anclarlo. Y fue justamente la gran batalla, que justamente después de que yo me fui, tuvo mi tutor de asegurar de que la proteína se quedara anclada, como la gran limitante. Sí, realmente ese fenómeno me pareció muy, muy interesante también. Bien, parece Em, que hay una última pregunta adicional ajá, de ajá, Daniela ajá. que dice, ¿sería posible hacer células mínimamente sintéticas a partir de tejido animal? Ok, yo creo que tal vez ahí a partir de tejido animal habría que verlo como tal, porque lo que podríamos hacer sería como, no sé, un approach similar a al que usó esta gente. O sea, hacer el ADN químico, o sea, el agarrar una célula animal y justamente con un ¿cómo sintetizador de oligos hacer nuestro ADN. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos demasiado ADN. Entonces, habría que valorarlo. Yo no sé, siéndote sincero, desconozco si alguien haya hecho esto para alguna célula mínima sintética eucariota o de tejido animal, pero yo creo que podría ser viable. Yo creo que sí podría ser viable. ¿Verdad? Bien, allá justo compartieron el link de asistencia, pueden ir registrándose. Bien, Alonso, nuevamente muchas gracias por la ponencia, parece que no hay más No, muchísimas preguntas. gracias por la invitación. Te quiero agradecer realmente por, bueno, también por hacer posible también este tercer día del simposio. Y no sé si quieres decir algunas últimas palabras antes de terminar. No, pues nada, ahorita nos volvemos a ver para el conversatorio. Ya estaremos, aparte de mí, hay dos cosas que me motivan mucho en la vida. Una es la ciencia aplicada y luego como las estrategias y community building efforts y comunidades y hacer actividades en conjunto. Entonces, yo también soy director, como mencionaba Marco, de SynBio Latam, por eso aquí no sale mi nombre, por eso ahí sale SynBio Latam, que es una organización también una asociación de biología sintética, libre también, donde nos encanta hacer actividades y demás cosas, por eso también les puse el contacto. Entonces estaré también ahí ya hablando, pero ya desde mi sombrero, ya no de mi sombrero científico, sino mi sombrero como persona y entusiasta de la biología sintética comunitaria. Y pues nada, espero verles por ahí